Capítulo 19. Adolescencia joven 11. En la finca de Bernier ubicada a 10 millas de Rohan, Lord Bernier se sentó dentro de una gran oficina con un interior finamente decorado con ventanas de tamaño extravagante para dejar entrar la luz. Los candelabros se colocaron a los lados de las paredes y se separaron alrededor de 1 metro entre sí. Frente a Lord Bernier estaba sentada una mujer que llevaba un velo sobre el rostro, que a pesar de ser transparente, dificultaba asociar sus rasgos. Tenía el pelo castaño largo y rizado que estaba dividido uniformemente en la parte superior, exponiendo la cresta de su frente. Basado en las características de los dos, mientras estaban sentados uno frente al otro, Lord Bernier no se agradaba mucho de esta mujer, sino que parecía tolerarla. Espero que sus hijos puedan estar a la altura de las expectativas, dijo la mujer, cruzando las piernas bajo su vestido púrpura con volantes. Los cordones negros se tejieron alrededor de los extremos de las mangas y el dobladillo, dando un aspecto elegante. El color púrpura no fue algo sobre lo que Lord Bernier eligiera comentar. Después de todo, era del color de los reyes y gobernantes, y quién era él para llamar a una mujer vanidosa que tenía los medios para acabar con toda su línea noble. No hay nada de qué preocuparse, señora, dijo Lord Bernier sin rodeos. Sí, claro, la mujer ante Lord Bernier era la señora que, en los últimos meses, había llegado y se había instalado en la casa de Bernier. La señora hizo un gesto despectivo con la mano, dejando el asunto a un lado por el momento. Su elección de acciones dejaba poco que imaginar acerca de cómo esta señora consideraba a Lord Bernier como algo inferior a ella. Lord Bernier reprimió su ira y se tomó un tiempo para considerarlo, aunque sentía temor cuando se trataba de su hijo menor, Patrice. Siempre podía confiar en el mayor en cuanto a por qué ya no puso mucho énfasis en su segundo hijo, Marvick, ya no podía molestarse con él. Claramente, estaba cediendo al campo de esta señora y sus agendas ocultas. ¿Tiene algún otro asunto que desee discutir? Lord Bernier preguntó con impaciencia. Incluso un segundo antes, alejarse de esta mujer era una inversión digna. La señora arqueó una ceja, sus manos se posaron sobre su regazo, una mano sobre la otra. Nada por el momento, dijo. No es como si usted solo fuera de alguna ayuda de todos modos. Solo ese comentario casi hizo estallar un vaso sanguíneo en el rostro de Lord Bernier. Era el jefe de la familia Bernier y, obviamente, su influencia no fue pequeña que, con su nivel de habilidad, posiblemente no podría hacer. Lord Bernier gruñó antes de cruzarse de brazos. Mientras sigas con nuestro acuerdo previo, no me importa ninguno de tus otros asuntos de todos modos, dijo, terminando su oración en una mansión similar. Incluso si esta señora tuviera suficiente poder para poner fin a la línea de la familia Bernier, obviamente no lo haría, ya que eran necesarios en los planes que había ideado. Lord Bernier era un hombre inteligente, y fue precisamente por eso que pudo deducir un hecho tan simple, en cuyo caso, no permitiría que un desaire a su orgullo se mantuviera. Por lo tanto, preferiría cubrir los gastos. HM. La señora tarareó, su cabeza inclinada hacia un lado y el tono de su voz cambiando a una nota más baja cerca del final. Lord Bernier contuvo la lengua, aunque sabía que su participación era necesaria en los planes de la señora, no la presionaría demasiado sin saber qué haría al final de su acuerdo. Momentos después, un golpe silencioso y reservado resonó detrás de las puertas curvas de roble del estudio de Lord Bernier. Lord Bernier miró una vez a la señora y no obtuvo una sola reacción, y luego permitió que un mensajero entrara en la habitación con calma. Eran el único tipo de personas, aparte de su familia, que alguna vez podrían considerar necesario visitar directamente su oficina. Mi señor, dijo el mensajero inclinándose. ¿Qué es? Preguntó Lord Bernier. Basado en cómo el mensajero pensó que era apropiado llevar este asunto directamente a la oficina de Lord Bernier, se podía ver cuán importante era esta información. Informando sobre la batalla del río Glein, habló el mensajero antes de buscar a tientas el saco que mantenía sujeto a su cintura y luego sacar un pequeño pergamino para Lord Bernier mientras comenzaba a explicar. La batalla del río Glein había ocurrido casi una semana antes, pero solo ahora comenzaron a difundirse noticias. Esto se debió principalmente en parte a un sistema de entrega de información inadecuado. Nada era instantáneo y dependía principalmente en parte de la velocidad de los mensajeros individuales o informantes de sus respectivos reinos. Siendo este el caso, era natural que un reino recibiera noticias primero, basándose únicamente en la distancia de viaje. Después de que el mensajero terminó de explicar, se quedó quieto en silencio, esperando ser despedido antes de irse. Sin embargo, fue la señora, no Lord Bernier, quien habló primero. Armas que pueden cortar el acero y armaduras que pueden soportar los golpes de la caballería montada. La señora se cruzó de brazos antes de volver a preguntar finalmente. ¿Y una bestia?
El mensajero miró inseguro a la señora, antes de que la señora mirara a Lord Vernier, obligándolo a aceptar debido a su acuerdo. La señora había aparecido en los últimos meses y la mayoría no conocía su estado, por lo tanto, para ser reconocida en la conversación, primero debe obtener el permiso de Lord Vernier, ya que era una mujer. Siendo así las cosas, Lord Vernier todavía se mostraba reacio a que otros lo vieran como un hombre que confiaba en la inteligencia de una mujer, a pesar de que dicha mujer lo clasificaba en la mayoría de los aspectos por más voluble que fuera. No construyó su reputación solo para que fuera destruida por sus propias manos. Enderezándose la espalda antes de deshacer una parte de su ropa, Lord Vernier miró al mensajero con una inclinación de cabeza. Consiéntela, dijo como si fuera el que estaba en la posición más alta de los dos. La señora tomó nota de tal comportamiento, pero no mostró ningún signo externo de disgusto. De todos modos, ella nunca fue ese tipo de mujer y, en todo caso, cuando golpeara no habría lugar para represalias. En lo que respecta a Lord Vernier, solo había una razón por la que ella lo estaba ayudando en primer lugar, y estaba bastante clara. La ciudad de Rohan fue un lugar que atrajo la atención de numerosos nobles y personas por igual. Fue la etapa de selección del próximo gobernante del país. Solo la ciudad tenía la ascendencia de 4 linajes nobles, incluido el de Vernier. De los 4, solo uno pudo estar en pie de igualdad con los Vernier, y no podía permitir que permaneciera así para promover el proceso de selección de la justa del rey verdadero. Por lo tanto, había conspirado junto con Lord Vernier para producir una demostración de la fuerza de la generación más joven, elevando el estatus de Vernier y permitiendo que la familia noble fuera un poco más dominante en sus intentos de una justa. Esto se debió al entendimiento de que la generación más joven algún día superaría a la vieja. En cuanto a por qué había elegido a la familia Vernier, era simplemente una cuestión de conveniencia. Aún así, no pudo evitar hacer una mueca al pensar en los problemas que pudieran surgir de los hijos de Lord Vernier. Sin embargo, no estaba preocupada, porque siempre había tenido todo en cuenta antes de actuar. Esta consideración particular fue un hijo del rey Lot de Orkney y Lothian, aunque no pensó que sería demasiado problemático coaccionar la ayuda de sus otros hermanos. Sus personalidades no eran adecuadas para las tareas que tenía en mente, en cuyo caso, se las había arreglado para mantenerlos instalados en Orkney en el norte, demasiado lejos para alterar algo demasiado vital como para ser irreparable. Dejando esos asuntos a un lado, esperó con aire paciente a que el mensajero respondiera a sus preguntas. Con el permiso de Lord Vernier, el mensajero respondió positivamente a todas las preguntas de la señora. Cuanto más escuchaba, más parecía la señora caer en una tranquila contemplación. En el punto en el que ella se calló por completo, fue solo entonces cuando Lord Vernier despidió al mensajero y dirigió su atención a la señora. ¿Estás pensando en algo? Lord Vernier sondeó. Quizás sea un asunto preocupante, o quizás no, dijo la señora. A partir de las preguntas que le había hecho al mensajero, había podido crear una descripción aproximada de lo que había ocurrido en la batalla del río Glen. La batalla definitivamente fue manipulada. Y, sin embargo, por lo que sabía, esto no era del estilo del mago más contemporáneo que conocía. Por lo tanto, solo pudo concluir que era obra de una de las familias de magos más solitarias. En cuanto a quién, no tenía idea, ya que no se utilizó ninguna nave de mago familiar distintiva en la batalla. Ni siquiera podía estar segura de la aplicación de refuerzo, ya que no podía descartar la nitidez de las espadas hechas por maestros herreros. Sin embargo, la aparición de la bestia sirvió como la mayor indicación de la mano de un mago en el asunto. ¿Un familiar quizás? En este punto, solo había dos cosas de las que debía asegurarse para validar sus suposiciones, y una forma era ir directamente a la fuente. Su dedo golpeó suavemente su regazo, una cadena transparente de energía mágica la unía con uno de sus familiares. Sintiendo la conexión, transmitió su única orden. Envía al hijo de Lot. Dentro de Rohan, 2 piezas de información se esparcían como la pólvora. El primero de los dos es el asombroso joven de la competencia de Youngblood. Este joven no solo poseía un grado superior de habilidad con la espada que exhibió durante las rondas anteriores, sino que fue hasta un punto tan absurdo que derrotó a sus oponentes con un simple palo. Sus oponentes tampoco eran solo promedio, sino los hijos de la noble casa Vernier. Shirou Emiya era el nombre del joven. El nombre en sí sonaba tan extraño que algunos generaron dudas sobre si este era su nombre real o no. El cabello rojo que poseía hizo que muchos lo vinculen con el de origen irlandés, y así muchos creyeron que el nombre era falso. Este fue el consenso general. Sin embargo, ninguna noticia se difundió tan rápido como una princesa escondida.
Se dijo que uno de los participantes en la competencia de Youngblood junto con Shiroru Emiya poseía una belleza como ninguna otra, una tez pálida, con una piel delicada, suave y tersa que apenas se arruga ante un cambio de expresión facial. El hecho de que usara una armadura de cuerpo completo para ocultar su género señalaba el estado de su linaje y nobleza. Si no fuera una princesa de un rey local, seguramente sería la hija de un aristócrata influyente. La única pregunta ahora sería por qué una princesa se haría pasar por un caballero. Esta acción no solo era impropia de una mujer, sino que contradecía completamente las diversas historias de una damisela en apuros. Al crecer, muchos han escuchado las historias de caballeros y princesas, pero ¿quién había oído hablar de una princesa salvando a un caballero? Aún así, lo que impregnó junto a la noticia de una princesa escondida, fueron las acciones del hijo mayor de Bernier, amenazando a cualquiera que incluso tuviera un capricho hacia esta princesa escondida. Tampoco se supo si fue por sentimientos de cariño o por venganza hacia su hermano menor, Petris. Afortunadamente para Palamid, no estaba al alcance de escuchar tales rumores, ya que él mismo junto con el resto del grupo estaban descansando en la taberna en la que habían establecido su residencia. No fue hasta más tarde que Shiroru y Arturia se fueron para obtener algo de madera que se usaría más tarde para un incendio siguiendo las instrucciones de Kai. Caminando en silencio, Shirou miró distraídamente el ritmo rápido que Arturia estaba poniendo frente a él sin saberlo. Había pasado bastante tiempo desde que los dos habían estado en la compañía del otro sin ninguna circunstancia apremiante, por lo tanto, se tomó el tiempo para observarla con atención. Desde la niña que una vez fue, había crecido significativamente en los últimos años. Su estatura, aunque no alta, parecía poseer una cierta dignidad que no podía pasarse por alto. Sus rasgos, una vez redondeados, ahora también se habían vuelto elegantes y refinados, pero debido a la necesidad de ocultar su género, siempre lo enmascaraba detrás de una fina capa de suciedad y mugre. Actualmente, ella vestía ropa sencilla para no destacar tanto. Hablaron de cosas mundanas a medida que avanzaban, desde el entrenamiento hasta las experiencias recientes. Los dos simplemente parecían perderse en sus propias conversaciones. Sin embargo, la conversación pareció detenerse abruptamente cuando el asunto de la espada en la piedra surgió debido a un comentario pasajero de un extraño. Arturia negó con la cabeza y sonrió levemente antes de dejar el asunto a un lado. Shirou no se opuso a tal cosa. La espada en la piedra fue donde empezó toda la leyenda del rey Arturo. En este momento, sin embargo, lo que más le importaba era cómo conseguir más apoyo del lado de Arturia. A pesar de tener caballeros famosos como Lancelot, Gawain e incluso Percival en su mesa redonda, Camelot todavía había caído y había ocurrido una tragedia. Talentos. Eso era precisamente lo que necesitaba, o quizás otro poder. Al estar solo, no podía hacer nada. Incluso con su aparente título como Ashton, había demasiadas incertidumbres al usar ese título para obtener reconocimiento. En cambio, tendría que construir su propio paso a paso. Al ver a Arturia señalar y mirar fijamente las diversas y excitantes mercancías que se vendían en los mercados, pronto pensó en la oferta del barón Barueld mientras sonreía. «Pasea conmigo». Fue una invitación a unirse a las filas del barón Barueld. Por supuesto, tendría que comenzar como soldado de infantería y ascender usando méritos, pero al lograr dichos méritos, su fama aumentaría mucho más rápidamente. Una historia de caballeros y guerra puede extenderse mucho más rápido a la gente que la reputación de un herrero. Así, en consecuencia, también lo haría su influencia. Pensó más en el asunto y llegó a la conclusión de que, de hecho, podría ayudarlo en su causa eso, y el barón Barueld puede ayudarlo a adaptarse a la política actual, haciéndole saber a los amigos de Arturia de sus enemigos potenciales. «¿Qué es esto?», preguntó Arturia, inspeccionando meticulosamente. Por lo que Shirou podía ver, había un objeto hecho de marfil. Arturia no salió mucho de Bristol y había dedicado la mayor parte de su vida al camino de la espada. Por el aspecto del mercado actual en el que se encontraban, era muy probable que el producto que Arturia estaba inspeccionando en su mano fuera una importación de algún tipo. El comercio era una parte esencial de la sociedad que incluso existió durante el dominio romano de Gran Bretaña. No solo difundió la cultura de los distintos países, sino que también provocó ambiciones y deseos de obtener más artículos. Por eso todavía existían puestos comerciales en ese momento. Tomando la pieza de la mano de Arturia, comenzó a explicar lo que sabía de ella usando un análisis estructural. Antes de recordarle su propósito, asintiendo rápidamente con la cabeza, mantuvo el rumbo de una persona tranquila, fría y serena. Basado en su edad de casi 15 veranos ahora, sus actos de madurez la hicieron parecer más joven a los ojos de la gente, ya que parecía que se estaba esforzando demasiado. Un escudero que aún no había enfrentado las dificultades del mundo, pero que seguía siendo orgulloso de todos modos.
Shirou solo negó con la cabeza. No pasó mucho tiempo hasta que los dos finalmente llegaron a su destino, una pequeña casa de madera que en realidad era más una choza. Al frente estaba sentado un hombre que holgazaneaba cansado. Tan pronto como los dos se acercaron, el hombre los miró con atención antes de gruñir despectivamente después de un momento. Un Ashton, y el más joven de Silector, dijo el hombre antes de levantarse de su silla y adquirir directamente un montón de madera para comerciar. Tanto Shirou como Arturia fueron completamente sorprendidos. No fue por las acciones del hombre, sino más bien por el factor de sorpresa de lo que acababa de revelar. Era bastante extraño que un hombre de Rohan conociera a Sir Hector de Bristol. Sin embargo, lo que fue mucho más impactante fue cómo este hombre parecía saber que era un Ashton aparte de unas pocas personas seleccionadas. Nadie sabía que Shirou era un Ashton. ¿Quién eres tú?, preguntó Shirou de su memoria. No podía recordar a un hombre así. El hombre se encogió de hombros. Un simple comerciante, fue todo lo que se dijo. Negociamos y nos ocupamos de nuestros días para llegar a fin de mes, y de vez en cuando escuchamos las pocas historias que provienen de soldados errantes. La expresión de Arturia se relajó ligeramente después de escuchar esa explicación. Después de todo, Sir Hector estaba buscando al famoso mago. Sería natural que la gente de Rohan supiera de él mientras realizaba su búsqueda. Eso no es todo, ¿verdad?, preguntó Shirou, observando los diminutos movimientos del hombre. El hombre entrecerró los ojos y luego sonrió. En verdad, los jóvenes poseían un buen ojo para las personas, aseguró el hombre. ¿Esperarlo? Arturia tuvo que cuestionar. Momentos antes ella acababa de creer la explicación del hombre, pero ahora Shirou había deducido que había algo más en las palabras del hombre. Con los ojos entrecerrados, preguntó con frialdad: ¿quién eres tú? La mirada del hombre pasó de Shirou a Arturia, evaluándola en silencio. Se mantuvo erguida y resuelta, su expresión ni una sola vez apartó la mirada de la dura mirada del hombre mientras esperaba una respuesta. Buen valor, dijo el hombre mientras decidía entregar la madera de forma gratuita, pero no es adecuado. La mirada del hombre luego se posó en Shirou. Tú, sin embargo, eres diferente, dijo el hombre con calma. Piense en la madera como un pequeño regalo y tómese un tiempo para considerar una propuesta. Shirou arqueó una ceja. Usted también tiene coraje, pero también puedo decir que no está establecido en creencias tradicionales, dijo el hombre. Por lo tanto, tienes la oportunidad de encajar. Tu habilidad con una espada es solo un asunto secundario. A Shirou no le sorprendió que el hombre se hubiera enterado del evento más reciente, por lo que no prestó mucha atención a este último asunto. En cuanto a la cuestión de no seguir las creencias tradicionales, podía aceptarlo sin pensarlo. Nunca fue un caballero, y ciertamente no fue un mago normal. A lo que sí prestó atención fue a las implicaciones del segundo comentario. ¿Lo estaban reclutando en algún tipo de grupo? Y si es así, ¿debería al menos escuchar al hombre? Al darse cuenta de la expresión de Shirou, el hombre solo dio una pequeña sonrisa cuando un sonido sordo resonó detrás de la cabaña. Mirando sus miradas, todos vieron a un joven que vestía nada más que harapos alrededor de su cintura, con el torso desnudo. Era el espadachín al comienzo de la competencia de Youngblood el que no había logrado entrar. Eso es solo el joven, dijo el hombre, pero en lo que respecta a asuntos anteriores, es posible que tenga lo que se necesita. ¿Por qué exactamente?, preguntó Shirou. No pudo evitar sentirse particularmente intrigado. Nunca se había encontrado con algo así en su vida pasada, ni en sus recuerdos. Pensando en tal hecho, su estado de ánimo inmediatamente sufrió un golpe cuando se dio cuenta de que efectivamente se encontraba con una situación similar. Con respecto a eso, eran estafadores que intentaban engañarlo. Aún así, al igual que entonces, su moral le impidió rehusarse instantáneamente. El joven te lo explicará, fue todo lo que dijo el hombre, dirigiendo su atención de nuevo al espadachín de la competencia del joven Blade, que había llegado justo antes que ellos. Según el físico y las características del espadachín, estaba aproximadamente en la adolescencia o en la veintena. El espadachín gruñó, y luego recordó rápidamente lo que había sucedido anteriormente. ¿Tu compañero está bien?, preguntó sin rodeos. El compañero al que se refería el espadachín era el hijo de Wolfred, que anteriormente había defendido al espadachín e incluso bloqueó un ataque sorpresa en su nombre. Al escuchar lo que el espadachín había preguntado, la expresión de Arturia se oscureció un poco. Después de todo, la herida que había sufrido el hijo de Wolfred fue tomada en su nombre. ¿Cómo podría no sentirse culpable o incómoda cada vez que pensaba en el tema? En lugar de cambiar su expresión, Shirou solo respondió con calma. Estará bien, dijo. Bien, el espadachín asintió antes de que su mirada se volviera un poco más seria. Para ser franco, en realidad tenía la intención de buscarte. Casualmente, fuiste tú quien vino a mí.
Entonces, ¿qué me estabas buscando? Preguntó Shirou. El espadachín miró de un lado a otro antes de hacer un gesto con las manos. Ven, este no es el lugar para hablar, dijo. A la cabeza, el espadachín los condujo a través de un sinuoso sendero de edificios y campos, antes de terminar en una especie de mercado junto a un edificio utilizado para corrales de animales. En el camino, Arturia tuvo que reposicionar la madera en sus manos en numerosas ocasiones ya que las piezas cambiarían después de cada giro. Shirou había insistido en su ayuda, pero Arturia se había negado rotundamente. Por eso, cuando dejaron de moverse, solo Arturia parecía haber sudado un poco, una fina capa que cubría su piel. Al final resultó que, su destino era de hecho en un lugar secreto dentro del edificio utilizado para corrales de animales. Desde donde estaban parados, podían escuchar todo tipo de sonidos hechos por varios animales que probablemente terminarían siendo comercializados en un momento determinado. Caminando lentamente, el espadachín los condujo hacia una pequeña abertura dentro del edificio ubicada en su cara este. Fue en este punto que habló el espadachín. El escudero se queda, dijo simplemente mientras abría el camino hacia el edificio. Arturian no se veía feliz al escuchar esas palabras, y tampoco Shirou. El espadachín suspiró antes de explicar. No es que tenga algún prejuicio contra tu amigo, pero otros que vienen aquí de vez en cuando lo tienen, dijo. En cuyo caso, no sería exactamente seguro. Al comprender la situación, Arturia accedió a regañadientes a esperar afuera mientras Shirou seguía al espadachín adentro. Al entrar, Shirou pudo ver que el edificio, de hecho, no era un edificio destinado a albergar corrales de animales, sino que usaba esa noción como fachada. Lo que había dentro era una habitación espaciosa con numerosos hombres que poseían diversos grados de vestimenta, algunos de buena calidad y otros bastante bajos como el espadachín que no llevaba nada sobre el pecho. ¿Qué es este lugar? Shirou terminó preguntando. Bueno, primero déjame presentarme, dijo el espadachín, rompiendo su exterior de apariencia tranquila mientras esbozaba una sonrisa. Mi nombre es Brian, y soy un mercenario, una espada de alquiler. ¿Mercenario? Las cejas de Shirou se fruncieron. En la época de la Gran Bretaña medieval, los mercenarios, para los señores y reyes locales, equivalían a arriesgarse mucho. Los hermanos guerreros en Histiorsá fueron un excelente ejemplo. Ambos no se habían originado en Gran Bretaña, sino que habían venido del extranjero y fueron empleados por el entonces en el poder Vortigern para ayudar a derrotar a los pitos invasores. Aunque los hermanos guerreros tuvieron éxito, fueron ellos quienes provocaron el inicio de la invasión de los sajones, jutos y anglos. Sin embargo, no se podía olvidar que el número de mercenarios superaba con creces al de los caballeros. Si pudiera movilizarse y confiar en ellos lo suficiente como para ayudar a Arturia en sus esfuerzos, podría imaginar qué tipo de bendiciones traería ese tipo de situación. Esos hombres de allí son los que aceptan cualquier tipo de misión, incluso asesinatos, señaló el espadachín a la gente en la habitación mientras seguía hablando. Entonces, incluso hubo quienes aceptarían asesinatos en esta sala. Shirou ahora podía entender por qué el espadachín le había pedido a Arturia que se quedara fuera. Conociendo sus valores y principios, no se relacionaría bien con la gente de aquí. Por otra parte, tampoco lo haría mientras uno no cruzara su línea de fondo. Si te estás preguntando cómo obtuvimos tu información y la del rubio, sería por esos hermanos de allí, señaló el espadachín a un grupo de hombres que charlaban ociosamente mientras bebían grandes bocados de cerveza. Puede que no lo parezcan, pero tienen una red de información bastante extensa. Los ojos de Shirou se iluminaron al escuchar eso. En su vida pasada, había llegado a conocer la importancia de lo que la buena información podía aportar. Podría ser la diferencia entre una misión exitosa y una fallida. Conocer los movimientos del enemigo antes incluso de planificar los propios. Así fue como Rin lo ayudó a completar algunas de las misiones que había recibido como enforcer con la iglesia. Debido al hecho de que todo lo que sabía de la gente y los eventos alrededor de Arturia se basaban en su propia memoria, no se pudo evitar que hubo grandes casos en los que se quedó con un espacio en blanco. Sin embargo, si pudiera recopilar información con precisión sobre el estado actual de las cosas, podría ayudarlo a prepararse para futuros obstáculos. En este punto, no sería una mentira decir que estaba algo interesado en lo que Brian iba a proponer. En cuanto a tu primera pregunta de qué es este lugar, supongo que podemos ser considerados una especie de gremio como esos comerciantes, dijo el espadachín. En cuanto a sus calificaciones para estar aquí, bueno, supongo que no hay necesidad de explicárselo ahora. Shirou podía entender el razonamiento de Brian. Todavía no era parte del grupo, no era necesario desperdiciar recursos solo en un candidato potencial. Sonriendo, Brian preguntó simplemente al notar la mirada intrigada en el rostro de Shirou. Entonces, ¿qué dirías de aceptar una prueba de ingreso? Preguntó.
Arturia se sentía un poco nerviosa en ese momento, pero contuvo su indignación detrás de los brazos cruzados y mantuvo la compostura. Realmente no importaba si ella estaba interesada o no, si no la invitaban, no entraría innecesariamente por capricho. Después de todo, no era el tipo de mujer que pierde el control después de un desaire contra ella. Sin embargo, como todos los jóvenes adolescentes, la paciencia era algo en lo que todavía tenía que trabajar. Moviéndose nerviosamente, sus ojos vagaron mientras sus dedos golpeaban contra su brazo. Las personas a su alrededor simplemente estaban haciendo su día, algunos hablando y otros susurrando entre ellos mientras señalaban que ella pasaba su tiempo junto a los puestos de animales. Su cara se sonrojó de mortificación cuando un lechón se acercó a ella y le dio un rápido oink. Por un momento, consideró la idea de sermonear al espadachín sobre no mantener su cuartel general en un lugar tan oscuro, pero sabía que solo se reirían de ella si lo hacía. Sonaría demasiado como el lloriqueo de un niño para ser de alguna utilidad en particular que para hacer el ridículo. Suspirando, todo lo que podía hacer era seguir esperando. Después de que la genuina curiosidad de la gente que la observaba se disipó, Arturia simplemente fue ignorada. Sin embargo, debido a esto, pudo observar en silencio las acciones ocultas de las personas que caminaban sin ser demasiado notada. Generalmente, las personas son algo reacias a revelar sus verdaderos pensamientos y acciones. Por ejemplo, una de las personas a las que Arturia acababa de ver caminar había hablado con un amigo con una amplia sonrisa, antes de mirar la espalda de dicho amigo mientras la distancia entre ellos se hacía más separada. Ella no sabía la razón. Pasado amante, o rival, no importaba. Solo que detestaba esas acciones de dos caras. Después de unos 10 minutos, Shirou salió del edificio y se acercó a ella. ¿Puedo pedirte que regreses sin mí?, preguntó Shirou después de un momento de vacilación. Arturia estaba un poco desconcertado, pero sabía que cuando Shirou dudaba antes de preguntarle algo, debía ser algo importante que tenía que hacer. Era lo mismo de cuando decidió trabajar en la herrería, y era lo mismo ahora. Aunque una parte de ella se sintió decepcionada de que su tiempo juntos se acortara un poco, como amiga, ¿cómo podría rechazarlo? Gracias, dijo Shirou antes de poner tiernamente una mano en su hombro. Mantente a salvo, añadió asintiendo. Por alguna razón, la preocupación en la voz de Shirou hizo que una especie de sentimiento edificante estallara dentro de Arturia. Sin otra palabra, ella se fue. Cualquier decepción que pudiera haber sentido anteriormente, desapareciendo por completo. El camino de regreso a la taberna donde ella y el resto se alojaban no fue difícil. De hecho, Arturia acababa de descubrir, en su camino a recoger la madera, que una especie de edificio largo con pasillos conectados podría utilizarse como atajo. Por eso primero había preguntado si podía entrar al edificio y luego, después de obtener el permiso, estaba caminando por uno de los pasillos. Este pasillo en particular conduce directamente hacia la taberna 10 minutos después de salir del edificio. Al final resultó que, el edificio con los pasillos era en realidad algo diseñado por nobles para permitirles un acceso más fácil por la ciudad de Rohan. Construido en el centro de la ciudad, hizo posible pasar por alto las casas y otras cosas similares que generalmente tomarían un tiempo para maniobrar. Caminando lentamente, trató de apartar su mente de en qué se estaba metiendo Shirou. Sin embargo, debido a su propia curiosidad, no pudo. Aún así, sus principios no le permitirían cambiar sus decisiones ahora. Fue entonces cuando notó que un joven se acercaba justo frente a ella. El joven tenía el pelo negro largo peinado hacia atrás que le llegaba hasta la parte superior de los omóplatos. Su rostro también era estrecho con un saliente visible de su nariz. El resto de su cuerpo estaba cubierto de cueros negros, lo que dificultaba discernir su tipo de cuerpo, pero era fácil ver la condición saludable de su cuerpo. Sin embargo, lo que llamó la atención de Arturia sobre el joven fue que el joven parecía estar frunciendo el ceño. Caminando el uno hacia el otro, no pasaría mucho tiempo antes de que los dos se encontraran. A solo 1 metro de distancia, el joven se detuvo y habló. Mi nombre es Agravain. El joven pronunció su nombre con brusquedad, como se debe en los primeros encuentros. Esto le dio a Arturia una impresión favorable de la joven a pesar de que la joven la había estado mirando. A punto de devolver la introducción, las palabras de Arturia quedaron atrapadas en su boca mientras Agravain continuaba. ¿Y estás en mi camino?, dijo. Arturia frunció el ceño y miró fríamente a Agravain basándose solo en los alrededores. Estaba claro que Agravain podría haber pasado junto a ella. No ocupaba exactamente la mayor parte del pasillo, o al menos no lo creía.
Agravain suspiró al ver la expresión en el rostro de Arturia, sus ojos entrecerrados y su rostro impecablemente tranquilo era casi desconcertante ya que los rasgos de Arturia parecían superponerse con los de una mujer que detestaba por completo, quizás por eso se había atrevido a abrir la boca para antagonizar sin sentido mientras estaba en el campo. Sin embargo, Agravain fue lo suficientemente inteligente como para saber cuándo conceder y cuándo seguir adelante. Este fue uno de esos momentos en los que había actuado por impulso y, como tal, conocía su curso de acción. Disculpas, entonces, compañero escudero, ¿podrías concederme el paso? Tengo un poco de prisa en este momento, dijo Agravain cortésmente, lo que dificultaba que alguien de categoría noble negara su pedido. De hecho, Arturia asintió, sintiéndose internamente sorprendido porque no esperaba que un joven de aspecto tan duro admitiera sus propias faltas. Sintiendo como si hubiera logrado algo, sonrió levemente mientras cedía el paso a Agravain a pesar de que el ancho general del pasillo era suficiente para que los dos se pasaran uno al lado del otro. Con el asunto tratado, Arturia siguió su camino después de reposicionar la madera en sus brazos. A partir de ahí, no pasó mucho tiempo antes de que finalmente regresara, explicando al resto que Shirou tenía algunos asuntos que atender.